El higienismo es una corriente política que se usa en ese siglo de las luces, el siglo XVIII, donde los gobernadores se dan cuenta del problema sanitario que tienen todas las ciudades, todas las poblaciones de un gran número de habitantes. Por lo tanto, se intenta llevar medidas a cabo que hagan mejorar tanto la estructura sanitaria con la salida de los residuos fecales, así como por ejemplo el tema de los cementerios, puesto que antiguamente los cristianos tenían por costumbre enterrar cerca de la iglesia debido a que creían que estos estarían más cerca de Dios. Sin embargo, los musulmanes sabían completamente que los enterramientos había que hacerlos a las afueras de las murallas, a las afueras de la Medina. Por eso nos encontramos cementerios, necrópolis, maqbara, a las afueras de lo que es el Coín medieval, y sin embargo los cementerios cristianos no los encontramos cerca de las iglesias y conventos que tuvo Coín. Los cristianos más pudientes deseaban enterrarse en el interior de las iglesias debido a que creían que mientras más cercanos estuviesen del sagrario, más cercanos estarían de Dios. Por lo tanto, nos encontramos como en el presbiterio se enterraban siempre aquel alto clero, los curas, monjes y sacerdotes, y en la zona más cerca también, como es por ejemplo el sagrario, se enterraban estas personas que podían. Una vez que la villa de Coín ya es poblada y tiene una población, bueno, pues de alguna manera importante, la primera localización que se va a dar en Coín va a ser el convento, o en este caso, en este momento histórico, el Beaterio de Santa María. Sin embargo, al paso de los años y a pesar de que, según las crónicas históricas de Fernando Hermoso y Santiago, comentaba que aquel cementerio era dilatado y espacioso, las beatas que vivían en ese beaterio emitieron un informe o una queja hacia el obispo de ese momento, que era Monseñor de Ulata y Santa Cruz. Estamos hablando de mitad del siglo XVIII, y estas beatas de alguna manera reclaman un cambio de situación del cementerio oficial de Coín hacia otras localizaciones, porque las emanaciones que emitían los cuerpos ya corruptos era un fetor, como hablan ellas, fetor sepulcral, que les impedía una vida normalizada. A partir del momento en el que las beatas se quejan al obispo de que por favor se trasladen el grueso de los fallecimientos, el grueso de los enterramientos de esa localización a otra, se va a empezar a utilizar de manera generalizada la iglesia de San Juan Bautista, la parroquia de Coín, como lugar general de enterramientos. El beaterio sí que va a quedar como enterramiento, pero solamente para los pobres de solemnidad, es decir, para aquellas personas que no tenían recurso alguno, ni ellos ni su familia, para sufragar los gastos de esos enterramientos. A mitad del siglo XVIII, la iglesia de San Juan Bautista va a convertirse, tanto el espacio de las naves como los laterales, es decir, la zona de los salones parroquiales y tal, en zona de enterramiento. Sin embargo, esto va a traer otro problema, va a conllevar otro problema. ¿Por qué? Porque sabemos y nos consta, porque así consta en el archivo, en las actas municipales del archivo de Coín, que los corregidores, como se ha comentado anteriormente en otros programas, pues los corregidores solían tener su residencia en la calle de la Feria, en varias residencias que tenía a disposición el Cabildo de Coín. Por tanto, muchos de estos corregidores van a quejarse cuando son alojados en estas localizaciones de la calle de la Feria, van a quejarse precisamente de ese olor que despedían los cuerpos que estaban enterrados en las zonas adyacentes, como decimos, en la zona de los salones parroquiales. A España va a llegar un monarca que es Carlos III, que viene con una experiencia previa de la zona del sur de Italia, del reino de Nápoles, y Carlos III va a traer unas ideas innovadoras en muchos aspectos. Carlos III va a intentar cambiar ciertas costumbres de los españoles, no sin problemas, puesto que va a intentar cambiar la vestimenta de los españoles, que va a conllevar el motín de Esquilachi del 1766, y otra de las reformas, otra de los cambios que va a traer esa ilustración y ese nuevo monarca,
va a ser una zona de alcantarillado nueva, es decir, a España le hacía falta pues un alcantarillado decente en el que acabase con ese mito del agua va, ¿no? de ese sentido de que las obras de las casas se tirasen por las ventanas y por las puertas hacia las calles, hacia el espacio público. Se intenta dignificar un espacio público que es el de todos, ¿no? Y también va a imponer una nueva moda que para nosotros es lo común a día de hoy, pero que sin embargo no era lo común entonces. ¿Cuál es el blanqueamiento de las casas? El blanqueamiento de las casas básicamente se empezó a imponer para higienizar tanto espacios públicos o espacios que eran espacios de cohabitación de muchas personas, como pueden ser las iglesias, o incluso espacios privados, las casas. Esto comenzará obviamente por los espacios públicos y finalmente la arquitectura civil la que de alguna manera se blanquee. Eso va a conllevar un cambio absolutamente estético en España y sobre todo en Andalucía. El mito de los pueblos blancos andaluces es reciente, que tiene pues unos 250 años, no tiene más. Antiguamente o con anterioridad, y de hecho tenemos ejemplos en Coín todavía, de que existen muchas casas y existían muchas casas que estaban decoradas con pinturas, tanto en el exterior como en el interior. Ejemplos de esto hay en Coín, en la zona del Toledillo o incluso en Málaga, en el centro de Málaga hay infinidad de pinturas en las portadas de las viviendas. Tenemos que tener en cuenta que paralelamente a esto que estamos hablando de la corriente higiénica, se están produciendo cambios o avances en la ciencia, y estamos hablando de la química, es decir, el descubrimiento del oxígeno por Lavoisier se produce paralelamente a estos cambios que estamos hablando. Entonces, empieza a ser comprobado que a más oxígeno, mayor salubridad, a menos oxígeno y mayor cantidad de aire emponzoñado dentro de un espacio, eso produce o provoca, al igual que al día de hoy, pues la transmisión de enfermedades. En ese sentido hay que unir dos variantes, es decir, por un lado está el oxígeno, por otro lado está la cal. La cal, ¿qué hace? La cal elimina de alguna manera la posibilidad de transmisión de enfermedades. No solo blanquearse, sino que también la práctica hará comprobar que el hecho de disponer o de implantar o de implementar bóvedas en las iglesias para hacer desaparecer los antiguos artesanos que eran los que cerraban las techumbres por el interior de las iglesias. Claro, esa techumbre, esa madera es transmisor también para que los virus se puedan alojar. Por tanto, lo que es la bóveda de San Juan se irá poniendo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, por esa misma razón. Llegará el punto en el que de alguna manera se decidirá por Real Orden de 1787 de Carlos III, disponer y situar los cementerios fuera de las poblaciones, en lugares ventilados si puede ser, y en alto si pudiera ser, pues mejor. Esa Real Orden en Coín se va a llevar a cabo, pero no se va a llevar a cabo con la construcción de este cementerio, sino que antes de la construcción de este cementerio va a haber otro cementerio. ¿Ese cementerio cuál es? Pues se va a situar en calle Matanza, que curiosamente es una zona aneja a la que a finales del siglo XV estaba situado los enterramientos, por las crónicas que hemos comentado antes de los repartimientos, es decir, cerca de la Puerta de la Villa. La Plaza Matanza está a 100 metros prácticamente de la Puerta de la Villa. Bueno, pues ahí es donde se va a situar, pero claro, se va a situar temporalmente, porque ese cementerio va a tener la carretera que a día de hoy está hecha, que es la continuación de Avenida Reina Sofía, Rey Juan Carlos. Esa avenida no existía, todo eso era campo. Por tanto, desde Plaza Matanza hacia el norte, todo lo que había ahí era campo, no había más casas, por tanto era un sitio a propósito. Ese cementerio se plantea a principios del siglo XIX, no tiene advocación alguna, no está intitulado, es decir, no tiene ningún tipo de nombre ese cementerio, va a ser un cementerio civil, se lo denomina. Y de alguna manera, pues ese cementerio de principios del siglo XIX va a cumplir las funciones de enterramiento de la población de la villa de Coín, hasta que una serie de tormentas que se desencadenan aquí en noviembre van a ocasionar unos desperfectos más que importantes en ese cementerio, en ese camposanto. El 11 de noviembre de 1831, una gran lluvia sorprendió a todos los coínos y el antiguo río del Nacimiento que transcurría por nuestro pueblo inundó aquel cementerio e hizo grandes daños. La cosa empeoró cuando en 1855 volvió a sorprendernos otra gran tormenta. Según las crónicas de la época, las paredes que rodeaban el cementerio van a quedar completamente destruidas
e incluso muchos de los cuerpos que estaban ahí enterrados van a quedar insepultos, de tal manera que el espectáculo que provocó esa inundación fue absolutamente dantesco. Esa situación va a ser la que va a activar en el Ayuntamiento de Coín que de alguna manera se vaya ya localizando, se vaya buscando y se vaya pensando en la idea de tener un cementerio digno de la población de Coín. El alcalde de aquel momento, Antonio Morón Jiménez, tuvo que ponerse en contacto con el gobierno provincial de Málaga para poder planear y dar luz verde a un nuevo proyecto y levantar un nuevo camposanto. En ese tránsito va a haber un estudio de varias localizaciones. La primera localización que se va a pensar es una zona cerca del cementerio actual de San Fernando, que va a ser la ermita de San Antón. La ermita de San Antón ocupaba un espacio en alto en el monte o en el cerro de San Antón, que está, bueno, pues en la cercanía de lo que es el actual centro de salud de Coín. ¿Quién va a hacer el estudio de ese cementerio o de ese posible cementerio? Bueno, pues aquí entra en juego un personaje bastante interesante desde el punto de vista de la arquitectura, no solo coineña, sino también malagueña, que es el arquitecto Cirilo Salinas. Cirilo Salinas es un arquitecto burgalés que viene a Málaga en busca de, bueno, pues de cambiar de lugar y de abrir un poco, bueno, es una ciudad, Málaga, en el primer tercio del siglo XIX es una ciudad que está en continua ebullición porque, bueno, la apertura del puerto hace que Málaga, tanto a finales del 18 como a principios del 20, sea una ciudad con bastante actividad comercial. Por tanto, Cirilo Salinas viene buscando trabajo y nada más llegar a Málaga van a encontrar trabajo, va a ser el arquitecto responsable de culminar y de rematar lo que es el actual cementerio de San Miguel de Málaga, que es el cementerio históricamente y arquitectónicamente más importante de la capital malagueña. Va a ser el responsable del primer estudio, del primer plano que sabemos, que conocemos del cementerio de Coín. Ese plano se ejecuta en 1856, sin embargo, en las circunstancias o en las observaciones que hace Cirilo Salinas sobre la localización de la ermita de San Antón, no recomienda ese espacio. Y el espacio que recomienda, que es el más a propósito para Coín, para tener un cementerio, es precisamente donde está situado el cementerio de Coín a día de hoy. Entre 1856, que es cuando hablamos que es el primer plano o el primer proyecto ya serio para tener un cementerio en Coín, con las características que debe tener arquitectónicamente, y la fecha de 1888, que es cuando ya se bendice y se inaugura el cementerio de San Fernando, pasan 32 años. Durante 32 años, pues Coín no va a ser capaz de encontrar una localización, puesto que distintos intereses, tanto de alcaldes, concejales, la Junta de Sanidad, va a haber una serie de personajes que van a ir a influir y van a intentar medrar para que ese proyecto no se lleve a cabo. Va a haber dos localizaciones intermedias que se van a proponer a lo largo de los años, que van a ser el olivar Terrones. Es un olivar que está en alto, en la zona de la Cruz de Piedra, en el cruce con el antiguo Camino de Monda. Era propiedad de un clérigo, un señor que se llama Juan Terrones, ¿no? Esa localización finalmente tampoco se va a llevar a cabo, se va a pensar en otra localización más, que va a ser la entrada de la Charca. Esa localización tiene la ventaja de que estaba cerca de la población, pero lo suficientemente lejos como para que, bueno, para que las emanaciones no fueran influyentes en la salubridad pública, y por otro lado cubría las posibles emanaciones del Cerrillo Dueñas, ¿no? Ese cerrillo que ha sido edificado recientemente hace unos años, y que por aquellos momentos, bueno, pues cubriría de alguna manera o protegería a Coín de esas emanaciones. Sea como fuere, ninguno de esos lugares van a ser finalmente la localización, hasta que llegamos a que es elegido alcalde Fernando Rosado Aguado. Fernando Rosado Aguado va a ser capaz en 10 meses de resolver lo que en 32 años no había sido nadie capaz de resolver. Es decir, en 10 meses va a ser capaz de hacer la compraventa de este terreno y de edificar el terreno, de mandar el proyecto a un maestro de obras y de que se levante, se ejecute y se lleve a cabo un cementerio propio de la magnitud de la villa de Coín, ¿no? El cementerio de San Fernando, pues de alguna manera, a pesar de que se bendice, se hace bendecir el día 30 de mayo, que es la festividad de San Fernando, de Fernando Católico, pero a nadie se le escapa que tiene que ver mucho la intitulación de este cementerio de San Fernando con el nombre del alcalde que era Fernando. Entonces, antes de que este cementerio se inaugure el 30 de mayo del 88, van a intervenir una serie de personas, de técnicos, que van a colaborar en la construcción de este cementerio. El principal artífice de este proyecto va a ser Francisco Moreno Flores, que es un maestro de obras
que vivía en calle Caridad, y que va a ser el que va a recoger el proyecto de Cirilo Salinas. El proyecto que tenemos a día de hoy es este cementerio. Tiene la delimitación, tiene lo que son las dimensiones y la forma que ya Cirilo Salinas preveyó 32 años antes en el proyecto original que él estableció para la ermita de San Antón, y que a su vez es un proyecto bastante similar al proyecto que ya había realizado Cirilo Salinas en el cementerio de San Miguel, con algunas salvedades. Francisco Moreno Flores es el maestro de obra, va a ser el director de esta obra, pero van a intervenir también otros personajes como un carpintero que va a ser el responsable de la techumbre que tenemos ahí atrás, de esa techumbre de la madera de la portada, y Salvador Moreno, que es el carpintero que vivía en calle Mesones. Va a ser el responsable de todos los herrajes, tanto de la cancela como de los angelitos que hay abajo, como de las primeras estructuras metálicas que hay aquí en este cementerio. El proyecto de Francisco Moreno Flores recupera el espíritu del proyecto primigenio de Cirilo Salinas de 1856. Francisco Moreno Flores va a disponer una planta centralizada con 4 calles, de acuerdo, haciendo forma de cruz griega. Además de estos personajes que hemos citado, también va a intervenir Miguel Salgado Vázquez. ¿Quién es Miguel Salgado Vázquez? Bueno, pues nosotros los coineños, o los coínos, conocemos a Miguel Salgado Vázquez por sus fotografías, porque gracias a Miguel Salgado Vázquez tenemos las primeras instantáneas del Coín de principios del siglo XX, pero además de fotógrafo, que era su afición, su pasión, era perito agrónomo, entonces en lo que es la medición del territorio y lo que es la nivelación del terreno, interviene Miguel Salgado Vázquez con una importancia bastante destacada. Y de hecho Miguel Salgado Vázquez va a ser uno de los edificios que va a fotografiar en 1913, va a ser este. Para que este cementerio se construyese, claro, había que comprarle, el ayuntamiento compra a José de la Bárcena este terreno. Y a su vez se da también la circunstancia de que va a aprovechar materiales que estaban en el antiguo convento de San Agustín, que está en la plaza de San Agustín o el parque de San Agustín a día de hoy. Había un convento, ese convento fue desamortizado y parte de esos materiales van a ser reutilizados para la construcción de este cementerio. De alguna manera en el parque de San Agustín se estaba pensando en ese momento ya terminar de quitar las ruinas que había del convento, y esos materiales podían servir para la construcción. Por tanto, son reutilizados aquí. También Francisco Moreno Flores va a ser el que va a ejecutar la portada, con una triple arcada que está construida con ladrillos. Esos ladrillos son cocidos en los talleres de cumbreras que estaban en la cercanía, a un centenar de metros de este cementerio. Por tanto, bueno, la cantidad de circunstancias que se reúnen en este cementerio no son solamente de dignidad de nuestros vecinos, sino que también se reúnen una serie de circunstancias históricas, artísticas y humanas que hicieron que quizás, bueno, pues gracias a las personas más aventajadas del momento, de finales del siglo XIX, pues pudiéramos disfrutar de este espacio que a día de hoy, bueno, pues seguimos teniendo, gracias a Dios. Aunque los cementerios o la relación que guarda la cultura mediterránea con la muerte no es quizá la más agradable, quizá porque tenemos esa visión un poco de despedirnos de ciertas personas que son queridas y tal, sí es verdad que de unos años para acá la arquitectura funeraria, que es como podemos contemplar también este edificio, tenemos que tener en cuenta que forma parte del patrimonio de una localidad. En Málaga se hacen muchas visitas en el cementerio de San Miguel, en el cementerio inglés. Casa Bermeja tiene un cementerio que es también singular, Álora lo tiene situado en su castillo. Es decir, los cementerios son espacios para la dignidad del ser humano, aunque nos provoquen en cierta manera cierta tristeza, porque asociamos a sensaciones o emociones un tanto negativas que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Debemos de pensar que es una costumbre que nos dignifica como especie, es decir, somos la única especie que tiene un espacio construido ex profeso. Ni siquiera los neandertales hacían semejante dignificación de la muerte. Por tanto, tenemos que contemplar que, a pesar de esa connotación negativa, que debemos de observar
que tenemos un patrimonio que es interesante conservar y que de alguna manera, bueno, pues aquí está parte del pasado del capital humano de la villa de Coín.